Jóvenes, sean bienvenidos a la sesión de aprendizaje semana 16, actividad 14 del Laboratorio de Sistemas. El tema, hoy día concluiremos con el tema del alineamiento de ruedas automotrices, ¿no? Vamos a hacer un breve recordatorio de lo que hemos trabajado en la clase pasada. Prácticamente son dos temas, prácticamente son 2 semanas respecto a este tema de la alineación, ¿no? La semana 15 y semana 16. Estamos en la semana 16. Alineación. ¿Qué es la alineación de llantas? Se refiere a la correcta colocación de los neumáticos, paralelos entre ellos y perpendiculares al piso, ¿no? Es decir, se busca ajustar los ángulos de las llantas, pero cuidado, hay que saber que la alineación y balanceo no son lo mismo. Muchas veces los conductores suelen confundir estos conceptos y ellos también pueden representar un problema al llevar al auto al mecánico. ¿Por qué es importante alinear los neumáticos? Porque nos reduce el desgaste de las llantas, nos ayuda a alargar la vida útil y rendimiento de los neumáticos, nos ayuda a mejorar la maniobrabilidad al conducir, nos ayuda a reducir problemas de dirección y estabilidad y también nos permite ahorrar dinero, ¿no? ¿Cuándo y cómo identifico que se necesita realizar la alineación? Cuando tengo un desgaste de llantas. Tras un golpe en la suspensión del auto, ¿no es cierto? O sea, golpea fuerte al estar en movimiento. Cuando la alineación es incorrecta. Cuando el auto está en movimiento y se va hacia un lado, ¿no? Hacia un lado. Si tu volante no regresa con facilidad después de una vuelta. Si tu volante permanece en un ángulo cuando vas en línea recta, ¿cierto? Cuando compres un nuevo juego de llantas. Si el auto se encuentra descuadrado, es decir, las llantas delanteras apuntan en una dirección, mientras que las traseras lo hacen en otra, ¿cierto? Las llantas están descuadradas, las delanteras están hacia un lado y las traseras están hacia otro lado. La alineación es necesaria para que exista un desgaste parejo de la banda del rodamiento de las llantas y una dirección precisa. Ajusta los ángulos de las ruedas, manteniéndolas perpendiculares al suelo y paralelas entre sí. El aumento de la fricción del neumático en el suelo contribuye con la economía del combustible y del vehículo, señores, por si acaso. La alineación del vehículo puede afectarse, por ejemplo, por el golpe del neumático con un hueco o de un bache en la carretera por accidentes más graves como un choque o por causa de algún cambio de elemento de la suspensión o la dirección. Muy bien, pasamos acá a los ángulos más fundamentales de la alineación. ¿Cierto? Tenemos, por ejemplo, el caster, ¿no es cierto? El caster. Tenemos acá el caster, ¿no? La relación, por ejemplo, de la rueda delantera. Ponemos una línea vertical, ¿no es cierto? Y si esta corre a la derecha, se dice que tiene un caster positivo. Acá, por ejemplo, la línea verde está corrida hacia la derecha, viéndolo desde un punto de vista lateral de la rueda delantera. Dice que acá la línea negra está en 0 grados, está alineadita, ¿no? Pero cuando está hacia la derecha, se dice que está en la línea verde, significa más un caster de 5 grados positivos. La línea roja hacia adelante significa que está en 5 grados en negativo, ¿no? Tenemos el sit back, ¿no es cierto? Es la diferencia coaxial de los ejes delanteros, ¿no? Tenemos, y también de los traseros, tenemos el toe, que es la diferencia de la distancia de separación entre la parte anterior y la parte posterior de las ruedas delanteras o traseras, medidas a la altura del eje. Por ejemplo, acá tenemos la línea verde, ¿no es cierto? La rueda delantera está prácticamente abierta, tanto hacia allá como hacia acá, entonces se llama un toe externo. Y cuando las ruedas que están cerradas hacia adentro, lo que simboliza la línea roja, significa que hay un toe interno, ¿no es cierto? Entonces esto es la diferencia de la distancia, o separación entre la parte anterior y la parte posterior. En base a eso sacamos una referencia también en la parte trasera, de igual modo, ¿no? La línea verde significa que las ruedas traseras están abiertas, ¿no? La línea roja, las ruedas están cerradas, ¿no es cierto?, hacia adentro. La línea negra, por supuesto, línea negra, negra significa que es el alineamiento, ¿cierto? El KPI, ¿no es cierto? Es conocido como un ángulo no medido directamente, sino que es computado en un giro preestablecido a las ruedas delanteras, obteniéndose mayor precisión si el giro es simétrico en relación a la línea direccional del eje trasero, ¿no? Se le conoce como la inclinación del eje de dirección, ¿no? La dirección del eje de dirección. Acá
Acá tenemos prácticamente la línea negra, ¿no? Que significa que esta es la verticalidad, ¿no? Exacta, ¿no es cierto? Y lo que genera este ángulo entre esta pieza de acá, ¿no es cierto? Y lo de acá, y la línea vertical, pues eso es lo que nos genera un cambio. Pero acá, por ejemplo, también está, la rueda está inclinada hacia la derecha, ¿no? A la derecha, entonces tiene un cambio también positivo, ¿no es cierto? Un cambio positivo. Y acá lo que forma acá la distancia, esta abertura, ¿no? Con el eje de la dirección, ¿no es cierto? Es lo que genera el cambio, la inclinación del eje de la dirección. Entonces la inclinación, esta es la inclinación, esto es el cambio, ¿cierto? Muy bien, tenemos acá el camber, prácticamente, que viene a ser con el camber negativo, cuando la rueda, por ejemplo, ¿no? Está inclinada hacia afuera, prácticamente. El camber positivo, también cuando el camber negativo cuando está inclinado hacia afuera, camber positivo cuando está inclinado hacia adentro, ¿cierto? Y acá el camber es cero. Muy bien, seguimos, esto ya lo hemos trabajado prácticamente. Convergencia, divergencia, también ya lo hemos trabajado, eje geométrico, ¿no? Ángulo de empuje, ángulo de convergencia y divergencia de los neumáticos delanteros, ¿no? Son los ángulos de inclinación cuando van hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Tanto en forma horizontal como en forma vertical, que también puede estar hacia adentro o hacia afuera. Entramos en lo que es el procedimiento de alineación y balanceo, el diagnóstico. El diagnóstico es el primer paso en todo el procedimiento. Es el resultado de un estudio, evaluación o análisis referente a un ámbito o objeto. Su finalidad es reflejar la situación de un cuerpo, estado o sistema para que luego se proceda a realizar una acción o tratamiento que ya sea previa a realizar o que a partir de los resultados del diagnóstico se debe llevar a cabo. El diagnóstico más usado en los talleres automotrices modernos es el diagnóstico computarizado, que consiste en un procedimiento a través del cual un técnico automotriz mecánico utiliza un equipo profesional de diagnóstico escáner y lo conecta a un puerto denominado conector de enlace de datos DLC en el vehículo para inspeccionar el estado de los sensores, actuadores y funcionamiento general del vehículo, autoservicios por excelencia, etc. La computadora diagnostica la inclinación de la llanta, ¿no es cierto? Estos son los parámetros como se muestra, por ejemplo, la rueda, ¿no es cierto? Rueda, entonces nos va demostrando todos los tipos de ángulos, ¿no? Pero a base del escáner, ¿no? Es un sistema computarizado. Entre los problemas más comunes que se encuentran en el diagnóstico previo al balanceo y alineación de las llantas está la vibración, o deriva, desgastes en los dientes de sierra, desgaste en las zonas diagonales, ¿no? Desgaste en los lados, desgaste en ambos bordes, desgaste en el centro. Es importante considerar que se debe identificar la necesidad del servicio de balanceo y alineación, además de comprobar si es de la alineación de llantas, si es de la alineación de las llantas. Entonces es importante considerar que se debe identificar la necesidad del servicio tanto de balanceo y de alineación, además de comprobar si es de la alineación de las llantas, si es del camber o de caster, si está torcido el chasis o de las llantas. Es relevante establecer el grado del problema. Si es algo mínimo, solo se corrige el ángulo de inclinación. Si es de caster, es indispensable realizar el procedimiento de alineación y balanceo. Si solo vibra el volante, se necesita balanceo. Si vibra todo el vehículo, entonces se requiere realizar la alineación. Tenemos el caster, ¿no? Viendo el eje vertical, ¿cierto? Cuando inclina hacia la derecha significa que hay un ángulo con respecto al eje vertical positivo y hacia la izquierda un camber negativo. Caster, ¿no es cierto? Caster. Tenemos acá, por ejemplo, la inclinación, ¿no es cierto? Está inclinada hacia la derecha, ¿no es cierto? Hacia la derecha. El procedimiento. Una vez realizado el respectivo diagnóstico, se ejecuta el procedimiento de balanceo, para lo cual se deben cumplir varios pasos. Es fundamental enfatizar que el proceso de balanceo es el que se efectúa primero. Luego de que las llantas están balanceadas, se culmina con la alineación. Que primero es el balanceo, luego la alineación. Alineación, este proceso tiene el objetivo de asegurar que los neumáticos funcionan educadamente para lograr un contacto óptimo de las llantas con el pavimento
en el ángulo preciso, ajustando las relaciones y ángulos entre los componentes de la supervisión, dirección y rueda del vehículo, para evitar el desgaste excesivo de las llantas y conseguir que rueden correctamente. Los pasos a seguir son en alineación. Los pasos a seguir en la alineación son: el primer paso de la alineación es registrar en la computadora la marca, el modelo de carro y el año del vehículo para lograr ajustar los valores de acuerdo a los valores recomendados por el fabricante. Aquí tenemos la máquina computarizada, ¿cierto? Es como un gato hidráulico prácticamente, está superpuesto acá, ¿no? Registrar la marca, modelo y año del vehículo por medio de un escáner. Número 2, instalación del gato hidráulico. El gato hidráulico es puesto de acá. El vehículo ingresa al gato hidráulico para la alineación y se ubican las pesas de plomo que son la referencia para alinear. Es necesario revisar la suspensión delantera, los runimanes para poder alinear. Estos son las pesas, como se dice, de plomo, ¿no? Los aditamentos de pesas que van en las 4 ruedas. Vehículo en el gato hidráulico. Y este es el gato hidráulico, ¿no? Gato hidráulico. Paso 3, se procede a sacar las llantas del vehículo, ¿cierto? Una máquina especializada. 4, se procede a montar el sistema de alineación con los sensores en las llantas, colocando sensores en cada rueda para corregir la convergencia, comenzando por el caster, cambio de un plato a otro, luego el cambio de inclinación de cada llanta. Se procede entonces a componer la convergencia y así se corrige la alineación del vehículo, ¿no? Acá también tenemos, estos dispositivos también tienen lo que son sensores, ¿no es cierto? Dispositivos que se ponen a las ruedas. Con la ayuda de una llave automotriz se procede a regular la tuerca de inclinación para corregir el error manualmente, ajustando a las medidas correctas según lo sugerido por el fabricante. 6. Instalación de llantas. Una vez corregida, cuando nosotros ajustamos con las llaves, también las máquinas van a detectar, ¿no es cierto? Las máquinas van a detectar si están en la inclinación correcta o en el ángulo correcto. La instalación de llantas. Una vez corregida la alineación de los neumáticos, se procede a instalar las llantas del vehículo. Comprobación de valores. Una vez realizado el balanceo y de alinear las llantas, se hace rodar la llanta y mediante la computadora se verifica que quede todo en el valor recomendado por el fabricante de acuerdo a las diferentes marcas de vehículo y también de acuerdo a los fabricantes. Para el automóvil, cada marca tiene sus especificaciones. Así se tiene. Por ejemplo, para el automóvil marca Aveo, el valor de la convergencia es de 0,0. El fabricante de la marca D-Max recomienda un valor de 10,10 positivo de convergencia. En el auto Renault Logan el valor es de 10,10 negativo. ¿Ya? Para las busetas se recomienda un valor de 10,10 positivo. Finalmente, se emite una impresión del auto para contrastar el estado en el que entró el vehículo con el estado en el que sale. O sea, se toman los datos de cuando entra el vehículo y cuando sale, después de haber realizado el procedimiento, ¿cierto? Aquí tenemos en el gato hidráulico, comprobación de valores. Las herramientas y equipos tenemos gato hidráulico prácticamente, ¿no? Tenemos la computadora con sistema para alineación, con escáner, ¿no? Computadora con escáner. Los equipos también son importantes de protección, seguridad, son primordiales para evitar riesgos y para ejecutar el trabajo adecuadamente, así como ropa adecuada y cómoda, ¿no? Los EPPs. También el uniforme, por supuesto, tenemos la bibliografía y tenemos un trabajo productivo 16 en cuanto al alineamiento de ruedas. Explique lo referente al procedimiento de alineación y balanceo. ¿Cuáles son los pasos? ¿No? Explique lo referente a cómo se trabaja el caster y camber. Explique lo referente a la comprobación de valores. Explique lo referente a los equipos y herramientas. Explique lo referente a los CPPs usados en el taller automotriz. Comente usted alguna experiencia propia o de algún caso respecto al alineamiento y balanceo de ruedas y cómo se realiza. Muy bien, jóvenes. Ahí nos vamos a quedar por hoy día. Nos estamos viendo en la próxima sesión.